Hola a todos. ¿Y si te dijera que todo lo que creías sobre las excursiones a Moscú es completamente falso? ¿Quieres saber cómo ver lo principal y sentir el espíritu de la capital en 3 horas? ¿Sabe dónde comienza el conocimiento de Moscú para que quede en su memoria para siempre? Aprenderás sobre todo esto y mucho más en nuestro vídeo. Comenzamos en la estación de metro Mayakovskaya, al lado del Teatro Sátira, un lugar donde inmediatamente se siente el pulso de la gran ciudad. Aquí estamos todos juntos, esperando que comience el recorrido. Los primeros minutos son los más importantes. El guía explica amablemente cómo funciona el viaje, explicando que la ruta está diseñada de tal manera que revela Moscú desde diferentes lados, desde calles antiguas hasta modernos edificios de gran altura. 3 horas son tiempo suficiente para recordar tanto, sin duda, si escuchas con atención. El autobús que tomamos es el más cómodo, y esto es muy importante, especialmente si a usted, como a mí, no le gustan los paseos agotadores. Imagínese, conduce lentamente por calles bárbaras, calles cubiertas de musgo, grandes avenidas, escuchando hechos históricos e historias divertidas que no encontrará en las guías turísticas habituales. ¿Qué tienen en común las personas más exitosas del mundo? Conocen la historia de los lugares donde se encuentran. Y ahora te revelaremos sus secretos. El autobús se acerca sin problemas al centro, el corazón de Moscú se abre cada minuto. A lo largo del camino, el guía habla no solo de los edificios, sino también de las personas que hicieron de la ciudad lo que vemos hoy. Entendemos cómo ha cambiado Moscú en las últimas décadas, pasando de ser una ciudad antigua a una metrópolis moderna. Cada rincón aquí respira historia. No habrá pausas aburridas en este viaje, cada lugar fluye suavemente hacia el siguiente, creando una historia única, y los paseos al bajar del autobús permiten no solo escuchar, sino también sentir la atmósfera de la capital. Verá Moscú tal como es, real, viva y multifacética. Prepárese para descubrimientos asombrosos e impresiones vívidas, todo apenas comienza. El corazón de la capital es la Plaza Roja y el Kremlin. Nos bajamos del autobús y ante nosotros se abre la plaza principal de Rusia, la Plaza Roja. Este es un lugar que ha visto muchos eventos importantes en su historia. Imagínese que a finales del siglo XV no había ni una sola piedra aquí, sino solo un área abierta cerca de las murallas del Kremlin. El zar Iván III ordenó la demolición de edificios de madera para proteger el Kremlin de los incendios. En este lugar apareció una plaza, que primero se llamó Torgovaya, porque aquí se comerciaba, y más tarde, Trinity, por el nombre de la iglesia que se encontraba en el lado sur. Recién en el siglo XVII comenzaron a llamarla Roja, que significaba hermosa, y este nombre permaneció para siempre. Hoy vemos aquí el Kremlin, la Catedral de San Basilio, Gami y el Mausoleo de Lenin. Cada uno de estos edificios es un pedazo de historia. La Catedral de San Basilio fue construida en el siglo XVI en honor a la victoria sobre el Kanato de Kazán. Sus 8 torres de iglesia simbolizan los días de batallas decisivas. Y al lado está el Kremlin, que primero fue hecho de madera y luego de piedra, tal como lo conocemos ahora. La Plaza Roja fue escenario de ceremonias, entradas reales, levantamientos populares e incluso ejecuciones públicas. En el siglo XVII se dictaban aquí decretos reales desde el lugar de ejecución y se recibía a los embajadores extranjeros. Durante la época soviética, la plaza se convirtió en un símbolo del nuevo gobierno. Aquí se llevaron a cabo desfiles, manifestaciones y eventos festivos. El desfile más famoso tuvo lugar en 1941, cuando las tropas fueron directamente desde la Plaza Roja al frente para defender Moscú. En el siglo XVIII, la plaza se convirtió en el centro de la vida cultural. Aquí funcionó la primera biblioteca pública y librería en la Puerta Spassky. En 1755 se inauguró la Universidad de Moscú en el edificio de la farmacia principal. Poco a poco, la plaza perdió su significado puramente comercial y se convirtió en el principal símbolo de Moscú. Hoy la Plaza Roja no es solo una plaza, sino una parte viva de la historia del país. Aquí cada piedra, cada torre conserva la memoria del pasado. Caminamos por los adoquines, escuchamos las historias del guía y sentimos cómo late el corazón de la capital. Camine por los terraplenes, la Catedral de Cristo Salvador y el Puente Patriarcal. Caminamos por los terraplenes de Sofía y Bersenevskaya, donde cada paso abre nuevas vistas del Kremlin y la Catedral de Cristo Salvador. Estos lugares conservan la memoria de diferentes épocas de Moscú.
Una vez hubo costas bajas y pantanosas, y el área se llamó pantano. En el siglo XVI, en este sitio se ubicaba la Gran Pradera, que se utilizaba para celebraciones festivas y eventos especiales. En el siglo XVIII, se drenó la pradera, se cavó un canal y el territorio se convirtió en una isla, bañada por el río Moscú por un lado y el canal por el otro. En el siglo XVII se llevaban a cabo en este lugar ejecuciones públicas, así como fiestas folclóricas. En 1724 se celebró aquí la coronación de la emperatriz Isabel Petrovna, y desde entonces este lugar comenzó a llamarse Prado de la Zarina. Después de que se drenó el pantano, apareció aquí el comercio. A partir de 1917, en el territorio se construyeron graneros para almacenar mercancías. En el año 1946 se instaló aquí un parque con una fuente y césped, que se convirtió en un lugar favorito para pasear. El terraplén de Sofía debe su nombre a la iglesia de Santa Sofía de la Sabiduría de Dios, que se encontraba cerca. En 1496, por decreto del zar Iván III, todos los edificios frente al Kremlin fueron demolidos para crear el Jardín del Soberano, que más tarde se llamó Prado de la Zarina. A mediados del siglo XVII vivían aquí artesanos de jardinería y el asentamiento recibió el nombre de Srednije Sadovniki. En 1701, el jardín se quemó y no fue restaurado. En 1786, según el proyecto del arquitecto Bazenovi a petición de la emperatriz Catalina II, comenzaron a reforzar las orillas con pilotes. Se planeó construir un terraplén de piedra, ampliándolo para incluir el río. Solo en el año 1830 los muros de madera fueron reemplazados por bóvedas de piedra de 2 niveles, a lo largo de las cuales se colocó un nuevo terraplén. En 1937 y 1938, aparecieron nuevos puentes en lugar de los antiguos, Bolshoi Kameny y Mosboretsky. En 1964, el terraplén pasó a llamarse en honor al político francés, y en 1992 se le devolvió el nombre histórico. El terraplén de Bersenevskaya era peatonal, pero en 1745 se reforzó y se hizo una calzada. En aquella época había 25 patios en la zona. El incendio de 1812 destruyó la mayor parte de los edificios, y la restauración continuó hasta 1840. En 1885 comenzaron a construir aquí una fábrica de confitería, que más tarde pasó a ser conocida como Octubre Rojo. En el terraplén se conservan edificios del siglo XVII, entre ellos la iglesia de San Nicolás y las cámaras del secretario de la Duma Kirillov. Hoy caminamos por el puente patriarcal, que conecta los terraplenes y ofrece impresionantes vistas de la Catedral de Cristo Salvador. Este puente se ha convertido en un lugar favorito para paseos y fotografías. El guía cuenta cómo cambió la apariencia del río Moscú, qué personajes famosos vivieron en estas orillas y por qué este puente se convirtió en un símbolo de belleza y armonía. Tomamos fotografías y disfrutamos de vistas que nunca olvidaremos. Altura y escala, Vorovyovy-Goury y la ciudad de Moscú. El autobús sube suavemente por Vorovyovy-Goury, el punto más alto del centro de Moscú. Desde aquí podrás contemplar una vista panorámica de la ciudad que te dejará sin aliento. Vemos Luzniki, el edificio principal de la Universidad Estatal de Moscú, el convento Novodevichy y las torres de la ciudad de Moscú. La guía cuenta cómo se construyó la universidad, por qué Vorovyovy-Goury es tan importante para los moscovitas y cómo cambió el aspecto de la capital con la llegada de los rascacielos modernos. La historia de este lugar se remonta al pasado. Una vez en la cima de la colina había un pequeño templo de madera dedicado a San Gergio el Victorioso. En el siglo XVII, los reyes cazaban aquí y la zona se llamaba Montaña Calva porque carecía de bosque. Cuenta la leyenda que el nombre, Vorovyov, proviene del noble Gorrión, propietario de esta tierra. En el siglo XVIII se construyó un palacio en la montaña, que nunca se completó, y sus ruinas se mantuvieron hasta el siglo XIX. En 1852 se fundó la Universidad de Moscú en Vorovyovy-Goury. Fue una idea valiente, la universidad estaba ubicada lejos del centro de la ciudad, lo que a muchos les pareció un inconveniente. Pero el fundador de la universidad, Mikhail Lomonosov, creía que la educación debería ser accesible para todos, y el lugar en la cima de la montaña simbolizaba el alto propósito de la ciencia. El edificio principal, construido en estilo barroco, se convirtió en una obra maestra arquitectónica. Su majestuosa silueta adorna el horizonte de Moscú desde hace más de 170 años.
Durante la época soviética, Vorobyov-Gory se convirtió en el lugar de vacaciones favorito de los moscovitas. Aquí se realizaron desfiles, manifestaciones y eventos deportivos. En las laderas de la montaña se organizaron pistas de esquí, y en invierno este lugar se convirtió en el centro de la vida activa de la ciudad. En los años 50, se celebró en Sparrow Hills la Exposición Agrícola de toda la Unión, donde se demostraron los logros de la agricultura soviética. El edificio principal de la universidad es una verdadera obra maestra de la arquitectura del imperio stalinista. Su altura es de más de 220 metros, incluida la estrella en la cima. El edificio contiene más de 3.000 aulas, oficinas y laboratorios. En lo más alto del edificio hay una sala de exposiciones con vistas a todo Moscú. La universidad es considerada una de las instituciones educativas más prestigiosas no solo de Rusia sino también del mundo. Cuando vi este edificio por primera vez, no podía creer lo que veía. Su tamaño, su belleza, su grandeza, todo esto asombra la imaginación. Hacemos una pausa para disfrutar de las vistas y recordar cómo era la ciudad en nuestra juventud. Cada piedra de este edificio cuenta la historia de su construcción, la historia de la guerra, cuando aquí funcionaban hospitales, y las historias de tiempos de paz, cuando estudiantes de todo el país venían aquí a estudiar y soñar. Pero, ¿qué tienen en común las personas más exitosas del mundo? Saben que necesitan mirar hacia el futuro y no olvidar el pasado. Y aquí, en Vorobyov-Gory, vemos este futuro, las torres de la ciudad de Moscú, que desde lejos parecen de vidrio y acero, la encarnación del Moscú moderno. La ciudad de Moscú es un complejo de rascacielos que comenzó a construirse en el año 2004. El primer edificio residencial se inauguró en 2008. Las torres llevan el nombre de famosos escritores y figuras políticas de Moscú, Federación, Miguel, Imperio, Triunfo y otros. Cada torre tiene un diseño y propósito arquitectónico diferente. Aquí se ubican oficinas de grandes empresas, apartamentos residenciales, hoteles y centros de entretenimiento. La torre más alta, el Centro Lacta, alcanza una altura de 264 metros. Miramos estas torres con sentimientos encontrados. Por un lado, simbolizan el progreso y la modernidad, la entrada de Rusia en un nuevo siglo. Por otro lado, violan ligeramente el aspecto clásico de Moscú, creado a lo largo de los siglos. Pero es en este contraste entre la antigua universidad en la cima de la montaña y los nuevos rascacielos en el valle donde vemos un Moscú vivo, una ciudad que recuerda su pasado y está construyendo su futuro. Estamos parados en Sparrow Hills. El viento nos mueve el pelo y la vida de la capital está en pleno apogeo debajo. Nadie sabe qué elección tomará la ciudad a continuación. Pero una cosa está clara, la historia de Moscú continúa y cada día trae nuevas páginas a este gran libro. Finalización del recorrido, del pasado al presente. Nuestro viaje continúa por las calles de Moscú, donde la historia antigua se encuentra con la vida moderna de la ciudad. Vemos el Teatro Bolshoi, uno de los símbolos de la cultura rusa, el lugar donde se representan las óperas y ballets más famosos. Su impresionante edificio fue inaugurado en 1860 y desde entonces ha sido reconstruido más de una vez, manteniendo su apariencia clásica y sus características de diseño interior. Imagínese, en aquellos días, la gente venía aquí desde largas distancias para ver arte de clase mundial. Cerca se encuentra Novy Arbat, una calle que ha sufrido muchos cambios. Inicialmente era una estrecha calle comercial, pero en los años 60 del siglo XX fue reconstruida en una amplia avenida con modernos edificios y rascacielos. Nuevo Arbat se convirtió en un símbolo del Moscú renovado. Aquí se trajeron las mejores tiendas, cafés y cines. En esta calle se desarrolla la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad y para los turistas este lugar es una ventana al ritmo moderno de Moscú. Al pasar por el estudio Mosfilm recordamos a quienes crean la magia del cine. Mosfilm fue fundado en 1924 y es el estudio cinematográfico más grande de Rusia. Aquí se rodaron cientos de películas familiares para todas las generaciones, desde clásicos soviéticos hasta películas modernas. Cada vez que paso por allí recuerdo que en mi juventud soñaba con visitar el set de mi película favorita. La guía lo resume sin problemas: todo Moscú que vimos hoy no es solo una colección de atracciones. Es un mosaico vivo de acontecimientos, personas y tiempo. Calles, plazas y terraplenes antiguos se combinan con la arquitectura y la cultura modernas, uniéndose en una imagen única de la capital. Aquí es donde el pasado se encuentra con el presente y llama al futuro.
Nuestro paseo termina en el mismo lugar donde comenzó, es simbólico y conveniente. En 3 horas vimos mucho, pero lo más importante, sentimos el alma de la ciudad. ¿Qué otros secretos guarda Moscú? ¿A dónde ir ahora? Cualquiera que al menos una vez toque su belleza e historia, lo contará. Créanme, un viaje así permanece en la memoria durante mucho tiempo y da confianza de que en cada visita posterior la capital se abrirá desde un lado nuevo e incluso más interesante. No te olvides de los útiles servicios que indicamos en el comentario fijado. Suscríbete al canal, dale me gusta o no. Que paséis unas buenas vacaciones a todos.